Que ninguna vicisitud te afecte. Un análisis filosófico histórico sobre la inmutabilidad del alma. En la historia del pensamiento humano, pocas ideas han resonado con tanta fuerza y profundidad como la búsqueda de la imperturbabilidad ante las vicisitudes de la vida. Desde la antigua Grecia hasta las corrientes modernas del pensamiento filosófico, la idea de mantener la ecuanimidad frente a la adversidad ha sido un eje fundamental para la reflexión ética y espiritual. Este texto se propone explorar cómo diversas tradiciones filosóficas y momentos históricos han abordado esta cuestión, con especial énfasis en el estoicismo, el epicureísmo y otras tradiciones espirituales que han buscado liberarse del dominio de las circunstancias externas. La naturaleza de las vicisitudes, definición y contexto. El término vicisitud proviene del latín vicissitudo, que significa cambio o alternancia. Se refiere a las fluctuaciones y reveses que forman parte inherente de la experiencia humana. Estas incluyen desde eventos externos como la pérdida de bienes, la enfermedad o la muerte de seres queridos, hasta los conflictos internos que surgen del temor, la ansiedad o el deseo. Las vicisitudes, lejos de ser meros accidentes del destino, son estructurales a la existencia humana. Como los antiguos griegos señalaron, el cosmos es un lugar de constante cambio y transformación. Heráclito lo expresó con claridad en su famoso aforismo, Panta rei, todo fluye. Este constante devenir hace imposible que el ser humano aspire a una vida libre de alteraciones externas. Ante esta realidad, surge la pregunta central de muchas tradiciones filosóficas. ¿Cómo podemos vivir de manera que las vicisitudes no nos dominen? El estoicismo, como fortaleza del alma. El estoicismo, una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., constituye uno de los enfoques más influyentes y sistemáticos sobre este tema. Para los estoicos, la clave para que ninguna vicisitud nos afecte radica en la distinción fundamental entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción fue claramente articulada por Epicteto en su Enquiridión. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas que están bajo nuestro control son nuestras opiniones, elecciones, deseos y aversiones, en una palabra, todo aquello que es obra nuestra. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la riqueza, la reputación, los cargos y, en suma, todo aquello que no es obra nuestra. Esta visión lleva a una conclusión revolucionaria. Las vicisitudes no tienen poder sobre nosotros porque son externas a nuestra voluntad. Lo que verdaderamente importa es cómo interpretamos y reaccionamos ante ellas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó en sus meditaciones al afirmar: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y esto está en tu poder eliminarlo ahora mismo. La práctica estoica, ejercicios de imperturbabilidad. Los estoicos desarrollaron una serie de prácticas para cultivar esta imperturbabilidad. Entre ellas destacan: 1. La premeditación de los males, praemeditatio malorum, imaginar de antemano las posibles adversidades para desensibilizarse a su impacto emocional. 2. La dicotomía del control, recordar constantemente que solo nuestras elecciones internas son verdaderamente nuestras. 3. La meditación diaria, reflexionar al final de cada día sobre nuestras acciones y reacciones. Estas prácticas no buscaban anular las emociones humanas, sino transformarlas en una fuerza que fomente la virtud. Como sostiene Séneca, ningún viento es favorable para el marinero que no sabe a qué puerto se dirige. Epicureísmo, la ausencia de perturbación. Aunque a menudo se considera opuesto al estoicismo, el epicureísmo comparte con esta escuela el ideal de la tranquilidad del alma. Epicuro definió la felicidad como la ausencia de perturbación, ataraxia, y dolor, aponia. Sin embargo, a diferencia de los estoicos, quienes se enfocaban en la virtud como el bien supremo, los epicúreos buscaban minimizar el sufrimiento evitando los deseos innecesarios. Epicuro enseñó que el miedo a las vicisitudes, especialmente a la muerte, es el principal obstáculo para la felicidad. En su famosa carta a Meneceo, escribió: acostúmbrate a creer que la muerte no es nada para nosotros, ya que todo bien y todo mal reside en la sensación, y la muerte es la privación de la sensación. Para Epicuro, el conocimiento de la naturaleza del universo, entendido como un sistema regido por átomos y vacío, libera al alma de temores irracionales.
La aceptación racional de la impermanencia y la finitud es el antídoto contra el sufrimiento causado por las vicisitudes. Otras tradiciones filosóficas y espirituales. El ideal de la imperturbabilidad también aparece en otras tradiciones fuera del ámbito grecorromano. En el budismo, por ejemplo, la enseñanza sobre el desapego, upekkha, ocupa un lugar central. Según el Dhammapada, quien es libre del apego, quien es independiente, quien no se deja llevar por el placer ni el dolor, ese hombre ha alcanzado la libertad. Aquí, la raíz del sufrimiento no son las vicisitudes en sí mismas, sino el apego a los deseos y aversiones que las acompañan. El camino hacia la liberación consiste en entrenar la mente para ver las cosas tal como son, sin aferrarse a lo placentero ni rechazar lo doloroso. En el cristianismo, la virtud de la paciencia y la confianza en la providencia divina ofrecen un enfoque distinto. En el Evangelio según Mateo, Jesús afirma: «No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal». Mateo 6:34. Aquí, la fe en un propósito superior permite enfrentar las adversidades con serenidad. La modernidad, retos y nuevas respuestas. En la modernidad, la idea de que ninguna vicisitud nos afecte ha sido reinterpretada a la luz de las ciencias sociales, la psicología y la filosofía existencialista. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, desafió la noción estoica de aceptación pasiva. En su concepto del amor fati, amor al destino, Nietzsche exhorta no solo a soportar las vicisitudes, sino a abrazarlas activamente como parte de nuestra afirmación de la vida. Por otro lado, la psicología moderna, con enfoques como la terapia cognitiva conductual, TCC, ha adoptado y adaptado ideas estoicas. Técnicas como la reestructuración cognitiva ayudan a las personas a desafiar los pensamientos distorsionados que generan sufrimiento innecesario. La imperturbabilidad como proyecto humano. La capacidad de permanecer inalterable frente a las vicisitudes no es una cualidad innata, sino un proyecto consciente que requiere esfuerzo, disciplina y reflexión constante. Este proyecto se basa en el reconocimiento de que la vida, en su naturaleza misma, está caracterizada por la impermanencia. Nada en el mundo físico o emocional es eterno, las alegrías y los dolores, las riquezas y las pérdidas, todo está sujeto a un flujo interminable de transformación. La filosofía nos enseña que el ser humano puede alcanzar una libertad interior al dejar de depender de las circunstancias externas. Esta libertad no implica desentenderse del mundo o actuar con indiferencia hacia los demás, sino vivir con una claridad de propósito que trascienda los altibajos de la existencia. Este enfoque puede dividirse en tres dimensiones fundamentales. 1. La dimensión ética, la virtud como guía suprema. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y, por ende, lo único verdaderamente valioso. Las riquezas, la salud o la fama son bienes preferibles, pero no esenciales. Vivir conforme a la virtud significa actuar con justicia, coraje, sabiduría y templanza en todas las circunstancias. Así, aunque el mundo exterior pueda estar lleno de caos, el individuo virtuoso encuentra estabilidad en su integridad moral. En este sentido, la virtud no solo nos protege de las vicisitudes, sino que transforma la adversidad en una oportunidad para crecer. Séneca escribe en De la Providencia: un hombre sabio no solo soporta lo inevitable con resignación, sino que lo acoge con entusiasmo, porque sabe que cada prueba es una ocasión para practicar una virtud. 2. La dimensión intelectual, comprender la naturaleza del mundo. La serenidad frente a las vicisitudes también se basa en un conocimiento profundo de la realidad. Las tradiciones filosóficas y espirituales han enfatizado que el sufrimiento surge, en gran medida, de la ignorancia o del error en nuestra percepción. Cuando entendemos que el universo opera de acuerdo con leyes naturales, como en el estoicismo, o que el sufrimiento tiene su raíz en el apego, como en el budismo, podemos liberarnos de las ataduras que nos esclavizan. Este enfoque encuentra eco en el pensamiento moderno, particularmente en la psicología cognitiva. Al cambiar nuestras creencias y percepciones sobre un evento, cambiamos también nuestra respuesta emocional a él. En palabras de Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. 3. La dimensión espiritual, la conexión con algo mayor.
En muchas tradiciones espirituales, la superación de las vicisitudes está vinculada a la conexión con una realidad trascendente. Para los cristianos, esta realidad es Dios, cuya providencia guía el destino humano. Para los budistas, es la comprensión del Dharma, el orden cósmico que subyace en todas las cosas. En ambos casos, la fe en una verdad superior proporciona un marco para interpretar las adversidades no como castigos, sino como partes de un todo más amplio. Esta visión trascendental tiene un profundo impacto práctico. Permite al individuo adoptar una perspectiva más amplia, relativizando la importancia de los eventos negativos y encontrando significado incluso en las experiencias más dolorosas. La lucha contra las vicisitudes en la historia. A lo largo de la historia, encontramos innumerables ejemplos de personas que han encarnado este ideal de inmutabilidad frente a las vicisitudes. Estas figuras no solo han soportado adversidades extremas, sino que las han transformado en una fuente de inspiración y aprendizaje para otros. 1. Sócrates, la serenidad ante la muerte. Sócrates es quizá el ejemplo más emblemático de alguien que enfrentó las vicisitudes con ecuanimidad. Condenado a muerte por cargos de impiedad y corrupción de la juventud, Sócrates no solo aceptó su destino, sino que lo convirtió en una lección final para sus discípulos. En el Critón, rechaza la oportunidad de escapar de su condena, argumentando que sería contrario a sus principios. Su famoso dictum, un hombre no debe temer a la muerte, sino a vivir injustamente, encapsula su compromiso con la virtud por encima de cualquier circunstancia externa. 2. Nelson Mandela, la resiliencia frente a la injusticia. Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid en Sudáfrica, es un ejemplo moderno de cómo la fortaleza interior puede trascender incluso las condiciones más opresivas. Durante su encarcelamiento, Mandela cultivó un espíritu de perdón y reconciliación, convirtiendo su sufrimiento personal en un catalizador para la transformación de su nación. Al salir de la cárcel, declaró: «Cuando salí por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría en prisión». 3. Los estoicos modernos. Viktor Frankl y la resiliencia en el Holocausto. Viktor Frankl, mencionado anteriormente, escribió su obra maestra El hombre en busca de sentido tras sobrevivir a los campos de concentración nazis. Su filosofía, basada en encontrar significado incluso en las peores circunstancias, ha ayudado a millones de personas a enfrentar sus propias vicisitudes con coraje y esperanza. Un enfoque práctico para la vida cotidiana. Aunque los ejemplos históricos pueden parecer inalcanzables, las enseñanzas sobre la imperturbabilidad son aplicables a la vida cotidiana. Para enfrentar las pequeñas y grandes adversidades de la existencia, podemos adoptar las siguientes estrategias. 1. Practicar la gratitud. Reconocer las bendiciones en nuestra vida, incluso en tiempos difíciles, nos ayuda a mantener la perspectiva y a valorar lo que realmente importa. 2. Cultivar el desapego. Al reducir nuestra dependencia emocional de bienes, personas o resultados, nos volvemos más resistentes al cambio. 3. Reflexionar diariamente. Al final de cada día, preguntarnos qué podríamos haber hecho mejor y cómo podemos enfrentar el mañana con más serenidad. 4. Buscar comunidad y apoyo. Rodearnos de personas que compartan valores similares puede reforzar nuestra capacidad para enfrentar las vicisitudes con sabiduría y fortaleza. Conclusión. Vivir por encima de las circunstancias. Que ninguna vicisitud te afecte no significa negar el dolor o las dificultades de la vida, sino enfrentarlas con una actitud de valentía, sabiduría y propósito. La historia y la filosofía nos enseñan que el ser humano tiene la capacidad de trascender incluso las peores adversidades mediante la práctica de la virtud, el conocimiento de la realidad y la conexión con algo más grande que sí mismo. En última instancia, esta enseñanza es una invitación a vivir plenamente, no como esclavos de las circunstancias, sino como arquitectos de nuestro propio destino. Como dijo Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Si te gustó, suscríbete y comparte.